Bueno, seguimos con esa línea temática en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a seguir enfocados en la cruz y en el Salvador. Si podemos ponerle un título a este párrafo sería algo así: la locura de Dios. La locura de Dios. ¿Por qué? Porque este párrafo marca un contraste entre la verdadera sabiduría de Dios y la de los hombres. Entre la locura de los hombres, que ellos llaman sabiduría, y la sabiduría de Dios, que los hombres llaman locura. Es una paradoja lo que tenemos delante, pero es una bendición. Vamos a ponernos en situación. Recordemos que los corintios eran muy aficionados a la filosofía y habían edificado su cultura sobre esa base en realidad. Tenían unos 50 grupos filosóficos que competían entre sí por aceptación y popularidad. Cada uno tenía sus puntos de vista, obviamente, acerca del origen de la vida, del hombre, el propósito de la existencia, la relación con alguno de los dioses, etc. Había tantas escuelas filosóficas como filósofos, y las personas tendían a agruparse alrededor de estos maestros, ¿sí?, y debatir con las escuelas que pensaban de otra manera. El tema es que muchos de los hermanos corintios que salían de ese mundo, llevaron esa cultura a la iglesia. Y es por eso, como leímos la semana pasada, que muchos de ellos se agrupaban alrededor ya no de filósofos seculares, sino de maestros de la Biblia, como eran Pablo, como era Apolo, Cefas, etc. Ellos llevaban la misma mentalidad equivocada, ¿no? La de agruparse detrás de una personalidad y debatir con los que se agrupaban alrededor de otra. Pero no solo estaban divididos en torno a sus predicadores favoritos, sino también en torno a los puntos de vista filosóficos, ¿sí?, que tenían unos con otros. A ellos les costaba mucho desprenderse de su amor por la sabiduría humana, muchísimo. Por las dudas, para que no me entiendan mal, yo creo que el hombre ha realizado grandes proezas, ¿no?, a lo largo de los siglos, y en especial quizá en estos últimos 70 años. La ciencia, la tecnología han desarrollado numerosos productos, máquinas, instrumentos, procedimientos, etcétera, que han mejorado un montón la calidad de vida física de las personas. Eso es una realidad, ¿no? No podemos negar eso, ni somos llamados a negar eso. Es más, creo que el hecho de ser cristiano no nos brinda automáticamente todas las respuestas sobre todo campo de estudio o experimentación en la vida. Si uno tiene que rendir un examen de análisis matemático, tiene que agarrar los libros, no la escritura, para rendirlo bien, ¿sí? Es más, creo también que existen muchas personas que no son cristianas y que quizás tienen un intelecto aún más brillante que la mayoría de los que somos cristianos, ¿sí? No estoy hablando de eso. Si nosotros precisamos una cirugía, vamos a buscar el mejor cirujano, sea creyente o no. No preguntamos eso generalmente, ¿eh? Si necesitamos, buena educación para nuestros hijos, bueno, vamos a consultar por la mejor universidad. Y no preguntamos si es cristiano o no. Yo pienso que bíblicamente hablando, es más, debemos dar gracias a Dios por lo que la ciencia y la tecnología nos han traído, porque según Daniel capítulo 2, todo eso viene del mismo Señor. Bien, Él es el que provee la sabiduría a los sabios y le da la ciencia a los entendidos. Así que no me entiendan mal. Lo que yo quiero decir es que en lo concerniente a las verdades más importantes del ser, es decir, las relacionadas con el origen del universo, el origen del pecado,
la existencia de Dios, los atributos de Dios, cómo reconciliarse con Dios, cómo tener perdón de pecados, vida eterna en su nombre, cómo tener esperanza más allá de estos breves años que tenemos en la tierra. Ahí sí, tenemos que preguntar por la locura de la cruz, ¿se entiende? Y no por la sabiduría humana. La sabiduría humana fracasa en pretender responder estas preguntas, porque no pueden salir más allá el hombre de lo que ve, escribe o comparte. En ese sentido es que Pablo dice, dejen de fascinarse tanto con la sabiduría de estos hombres y enfóquense en la sabiduría de Dios, prediquen la sabiduría de Dios que fue evidenciada en la cruz. Así que bueno, planteado el tema, lo que vamos a ver básicamente es la locura de la sabiduría divina en el versículo 18. Vamos a ver también cómo perdura esa sabiduría divina en los versículos 19, 20 y 21. Y finalmente vamos a encontrar en versículos 22 en adelante el poder que tiene la sabiduría divina. Bien, ¿se entiende el tema? Entonces, muchas cosas buenas nos han traído la sabiduría humana, pero en el campo espiritual, a la hora de responder para qué estamos acá en la tierra, de dónde venimos y a dónde vamos, deberíamos consultar en otro lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Deberíamos fascinarnos con la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden. Vamos a orar que el Señor dé gracia y sabiduría ahora, para que podamos entender su palabra, apreciarla y compartirla. Señor, bendice por favor tu palabra. Ayúdame, Señor, a explicarla bien, porque tus ovejas necesitamos, Señor, entender tu palabra para después vivirla, para glorificarte con una obediencia amorosa, para compartirla, Señor, a un mundo que se pierde, a un mundo que considera que es locura, que es una necedad, creer en un Mesías divino, humano, crucificado y resucitado. Pero para nosotros tú eres precioso, Señor. Tu sangre es preciosa. Tu sacrificio es precioso, Señor. Cristo, sabiduría de Dios, ha respondido todas nuestras preguntas, las más importantes. Y por eso te rogamos, Señor, que aunque este mundo considere locura nuestro mensaje, nosotros podamos compartirlo con denuedo, en humildad, en oración, en el poder de tu Espíritu, convencidos de que ese mensaje es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 18 dice así: la voz del Dios de los cielos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Que aquello que para nosotros es poder y sabiduría, para el hombre que todavía no cree, es debilidad y locura, ¿no? Qué impresionante. La cruz es como que parte a la humanidad en dos, ¿no? Los que se pierden, dice el texto, los que se salvan. Qué tremendo, no hay término medio frente a la cruz. No hay un estado intermedio. No hay una postura intermedia. La cruz exige arrepentimiento y fe, y eso es radical. No se puede estar en el medio. El término que se traduce ahí, palabra, en versículo 18, la palabra de la cruz, es el mismo que encontramos en verso 17. Allí Pablo dice que tenemos que predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, otra vez, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está comparando las palabras del hombre, que refleja la sabiduría del hombre, en versículo 17, y la contrasta ahora con la palabra de la cruz,
que refleja la sabiduría de Dios, en versículo 18. Por tanto, la expresión palabra de la cruz incluye todo el mensaje, toda la doctrina de la cruz, el evangelio del Señor Jesucristo, y quizás en un sentido más amplio, toda la revelación de Dios, porque tanto Antiguo como Nuevo Testamento se enfocan en la cruz. En el Antiguo Testamento la cruz es anunciada, es profetizada, es anticipada a través del sistema de sacrificios y demás, tipos y símbolos. En el Nuevo Testamento la obra de la cruz es consumada y explicada para nosotros. Toda la revelación de Dios se basa en su plan de redención a través del sacrificio de Cristo. Por eso la palabra de la cruz, entonces, se puede resumir como el Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo dice que esta palabra de la cruz es una locura para los que se pierden. Y la palabra que se traduce locura es muy fuerte, pensando, ¿no?, que se refiere al concepto que el hombre tiene del Evangelio, porque significa tontería. Tontería, necedad, insensatez. Qué impresionante, ¿no? Bueno, a ellos, a los griegos en general y a los corintios en particular, les resultaba una locura que un hombre que decía ser el Hijo de Dios muriera sobre un madero, sobre un montículo de tierra ignorado, en un lugar del planeta menospreciado, y que de él y de ese sacrificio dependiera el destino eterno de las personas. Ellos escuchaban eso y decían, es una locura esto. ¿Qué están predicando los cristianos? Se volvieron locos. Claro, la cruz es una locura, pero ¿para quién? Dice el texto. Fíjense bien, ¿qué dice? Para los que se pierden. O mejor traducido, para los que se están perdiendo. Se están perdiendo. Interesante. La voz media ahí implica la idea de que se están perdiendo para sí mismos y por sí mismos. ¡Wow! Es tremenda esta frase porque implica que la gente, al considerar una locura la palabra de la cruz, se está perdiendo a sí mismo. Es como si estuviese tomando pequeñas dosis de veneno cada día para morir, ¿entienden? Y ser condenado. Se está autodestruyendo. Ese es el punto aquí. Es tremendo, porque nosotros, antes de ser salvados por Cristo, vivíamos y pensábamos de esa manera. Es tremendo pensar esto. Mientras que el hombre se aferre a su propia sabiduría y considere una locura la de Dios, se está perdiendo a sí mismo. Se está perdiendo a sí mismo. Para la mente incrédula de lo que se están perdiendo a sí mismos, la cruz, Cristo, el mensaje del Evangelio es una tontería. Por eso si vos considerás así este mensaje, es una señal de que te estás perdiendo. Y con todo el amor del Señor, te quiero llamar a que te arrepientas de tu pecado y que veas en Jesús la respuesta para tu pecado. Porque en esa cruz, tu deuda de pecado y la mía fue cancelada por la sangre derramada del Hijo de Dios. Y ahora Dios en su justicia está libre para recibirte porque alguien pagó por vos, porque se hizo justicia, pero en la cruz. No la conseguimos nosotros, la consiguió el Hijo de Dios por nosotros. Pero claro, para los que se están salvando, esa es la idea también del versículo, recuerden que nuestra salvación se va a completar cuando sean redimidos nuestros cuerpos. Para los que se están salvando es la idea. Esto es, a nosotros, Pablo se incluye a los corintios, me llama la atención, con todos sus líos y pecados. Para nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. Qué contraste, ¿no? Impresionante. Es poder de Dios. Para los que se están perdiendo, la cruz es una locura. Pero para los que están camino al cielo por la gracia del Señor, la cruz es evidencia del poder de Dios.
En Romanos 1:16 leemos lo mismo. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es... No escucho nada, perdón. ¿Qué es? ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Para todo aquel que cree. El punto es que la humanidad, insisto, queda dividida en dos frente a la cruz. Los hombres están siendo salvados por el Señor o se están perdiendo. La línea divisoria entre estos dos grupos es la sombra que proyecta la cruz. No hay otra, no hay otra. El mundo en ese tiempo adoptó diversas como polaridades para agrupar a las personas, ¿no? Ellos hablaban, qué sé yo, de romanos y bárbaros, por ejemplo. Hablaban de judíos y gentiles, esclavos y libres, etcétera, ¿no? Pero aquí la única polaridad que importa, que tiene trascendencia real y eterna, es la que Pablo presenta aquí. Salvados o perdidos. Salvados o perdidos. O estamos en el camino de la perdición, o estamos en el camino de la salvación que inició el Señor y va a completar en nosotros. La diferencia, insisto, la hace la visión que tenga de la cruz. Y uno tiene que preguntarse, ¿y yo qué visión tengo de la cruz? Y del Señor Jesucristo, muriendo allí. La explicación histórica de la cruz es que ese hombre bueno muere por sus ideales. Como escuchaba el otro día, dicen que Jesús fue un adelantado a su época, decía un profesor de filosofía. La gente no entendió lo que él quería decir y por eso muere. Esa es la aplicación histórica o filosófica, quizás mejor, de la cruz. Pero la explicación teológica es que él moría por nuestro pecado. El Dios de los cielos se hace hombre y muere en nuestro lugar, se sacrifica para cancelar la deuda de nuestro pecado. Por eso, aunque el mundo considere esa cruz como una locura, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. No hay otro lugar. Uno podría quizás esperar aquí que Pablo hubiese escrito algo así en el versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es sabiduría de Dios. Eso hubiese marcado un contraste de conceptos. Pero Pablo todavía no quiere hablar de eso. No quiere hablar de eso. Quiere contrastar las palabras de los hombres con el poder del Dios de los cielos, que se ve en el Evangelio. Pablo no quiere que los corintios piensen que la palabra de la cruz es otro invento filosófico de algún maestro nuevo de la religión llamado Pablo. ¿Entienden? No, tiene miedo que se confundan los corintios, que piensen que este es otro mensaje filosófico sobre el cual debatir y discrepar en la iglesia. Tiene ese miedo. Por eso dice, hermanos, esto es poder de Dios. Es poder de Dios. Y yo pienso que nosotros, los salvados por gracia, los rescatados de las llamas, por la misericordia del Señor, somos una muestra de eso. El poder de Dios ha transformado, pero radicalmente, nuestras vidas. Impresionante. En el plano de las creencias, en el plano de los anhelos y deseos, en la manera en que vemos al mundo, la eternidad, nuestros orígenes, el propósito por el cual estamos aquí. Dios ha hecho una revolución interior, colocó una nueva persona en nosotros, literalmente. Nueva criatura somos en Él. Y eso es una evidencia del poder de la cruz, ¿entienden? El poder de la cruz hizo de una persona como yo, ignorante totalmente de Dios, una persona que ahora no puede vivir sin Dios. De una persona como vos, que ibas
en enemistad por esta tierra, caminando lejos de Dios, y que ahora ha sido hecho cercano por su sangre. Eso es el poder de Dios en acción. ¿De qué sirve, hermano, que acá, pensando que la manifestación del poder de la cruz implica caernos al piso y hablar otros idiomas y esas cosas, solo para salir de acá y vivir de la misma manera? ¿De qué sirve eso? El poder de la cruz, hermanos, se ve en que ha resuelto lo que nadie, por su sabiduría y por su propio esfuerzo, pudo resolver. Nuestro pecado. El peor problema que tiene el ser humano es el pecado, hermano. Más grave que cualquier otro problema que enfrente en la vida. Es el pecado. Ese era nuestro gran problema, hermano. Porque es el pecado el que nos separa de Dios en vida y por la eternidad. Y el poder de la cruz se manifiesta en cada pecador que Dios redime con su sangre. En cada pecador que se va a llevar a la gloria por su gracia y su misericordia. La iglesia es un trofeo al poder de la cruz. No a la sabiduría humana, no a los méritos del hombre, al contrario, el poder de la cruz de Cristo. La locura de Dios para este mundo. Vamos a ver en versículos 19 y 20 la permanencia de la sabiduría divina. Dice el versículo 19, pues está escrito, ¿ves? Está escrito, esto no es un invento de Pablo, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Oh, tremendo. Ahí en versículo 19, Pablo cita un pasaje del Antiguo Testamento, que es Isaías 29, 14, para mostrar que a través de la cruz Dios iba a destruir y a enloquecer también la sabiduría del hombre, que pretende, sin Dios, dar respuesta a todas estas preguntas, que son las más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Existe Dios? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿No? El contexto histórico de esas palabras de Isaías nos lleva al tiempo cuando el rey de Asiria, Senaquerib, quiso conquistar Judá. No quedó contento con destruir Samaria, el reino del norte, ahora quería destruir el reino del sur también. Pero Dios le dijo a Isaías que le comente al rey Ezequías y por ende a todo el pueblo que no se inquieten, que no tengan miedo, porque más allá de los planes estratégicos de este hombre, Dios iba a pelear por ellos. Y así fue. Ustedes saben el resto de la historia. En un solo día murieron 185.000 soldados asirios y Judá fue liberado milagrosamente. Ese fue un ejemplo de que Dios no está supeditado a la sabiduría, a los planes, a las estrategias, a las ideas de los hombres. Él hace lo que quiere, pasa por encima todo eso, ¿se entiende? Nosotros sabemos que esa profecía se va a cumplir finalmente cuando el Mesías reine, ¿bien? Porque allí ya no va a haber ningún opositor a él. Ya se habrán acabado todas las estrategias, filosofías humanistas tendientes a oponerse al mensaje de la cruz. Ya no van a existir. Por eso es que la sabiduría del hombre es pasajera en este campo. Pasajera. Lo que permanece es la sabiduría de Dios expresada en la cruz. El punto es que Dios se ha propuesto mostrarle al hombre que nunca, jamás va a poder llegar a conocerle por sus propios medios y sabiduría o ideas respecto de él. Si Dios no se revela al hombre, el hombre no conoce a Dios. Y eso humilla la sabiduría del hombre. Claro que sí. Porque el hombre con toda su sabiduría y avances en un montón de campos de estudio que ha logrado, no puede aún todavía
resolver el problema del pecado, no sabe cómo reconciliarse con Dios, sino acude en humildad a la sabiduría divina expresada en la cruz. En ese sentido, Cristo es sabiduría de Dios, encarnada, ¿entienden? Ha resuelto nuestro peor problema, hermano. Y estamos re contentos con el Señor por eso, porque logró lo que nadie puede lograr. Para profundizar esta idea, Pablo hace preguntas, ¿vieron? Al auditorio. Primera pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Ustedes saben que en la mente griega no se entendía la sabiduría como la entendemos nosotros los creyentes según el libro de Proverbios, como la habilidad de vivir bajo el temor de Dios todos los días, ¿no? Ellos no la veían así. El sabio para ellos era una persona que adoptaba y defendía una de las muchas visiones que se desarrollaban acerca del mundo, de la vida, de los dioses, etc. Eso era un sabio. Por eso esos sabios podían ser epicúreos, estoicos, sofistas, platónicos, qué sé yo. Había muchos. La intención de la pregunta de Pablo acá es, ¿cuál de todos estos sabios te ha podido enseñar el camino de la salvación? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Cuál de todas estas escuelas filosóficas te llevó a experimentar perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo? Quizás hoy nosotros nos podríamos preguntar en nuestro tiempo, ¿podrá el capitalismo, el comunismo, el hedonismo, el pluralismo, etcétera, etcétera, todos los sismos que se les ocurran, llevar a alguien a tener vida eterna? No, porque no pueden y tampoco quieren, no les interesa ese tema. Recuerden, es una locura la palabra de la cruz para ellos. Ellos quieren arreglársela sin Dios, que sus orígenes, su presente y su vida después de la muerte tengan sentido sin Dios, y eso es imposible. La vida sin Dios es un absurdo biológico, parece hasta una broma de mal gusto. No tiene sentido. Nunca voy a olvidar, hace poquito estuvimos en el velorio de una persona. Uno de los familiares, incrédulo, estaba observando el cajón de su papá que había fallecido. De golpe vino la persona encargada, retira el cuerpo, derecho al crematorio. Y todos nos quedamos en silencio mirando esa situación. Y este hombre dijo, eso es todo. Qué desesperante vivir así. Qué desesperante. El cementerio es el fin de todo. Yo no sé, a veces tengo miedo que nos acostumbremos los creyentes a convivir con bendiciones eternas y gloriosas como si fuesen cosas comunes y cotidianas. Cristo es sabiduría de Dios. Y Él nos ha respondido esas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Hay algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿De dónde venimos? ¿Del mono? ¿Qué es lo que Cristo nos enseñó a través de su palabra? ¿De dónde venimos? Acá hay más darwiniano que cristiano, me parece. ¿De dónde venimos? De Dios, claro, creación de Dios. Diseño único, irrepetible, exclusivo, Salmo 139, ¿no? Tu vida no tiene el mismo valor que el de una cucaracha, guarda con eso. Eso es una mentira. Venimos de Dios. ¿Para qué estamos acá en la tierra? Si total después vamos a morir. ¿Para qué estamos acá? ¿Cómo? Para conocer a Dios, para glorificar a Dios, claro que sí. ¿Y qué hay después de la muerte? ¿Hay algo más después del cementerio, hermano? ¿Alguien fue y volvió? No, entonces ¿cómo lo sabemos? Por el que fue y volvió de la muerte. Cristo, sabiduría de Dios, ha respondido todas nuestras preguntas y en su poder ha resuelto nuestro peor problema.
el pecado. Por eso los cristianos amamos al Señor. Amamos al Señor. Con nuestros pecados, lucha y torpeza, pero amamos al Señor. Y una y otra vez volvemos a Él en arrepentimiento. Porque Él es digno, hermano, de que demos todo lo que somos y tenemos. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? La palabra que se traduce ahí, escriba, significa hombre que escribe, hombre de letras. Entre los griegos esta palabra no designaba ningún tipo de estudioso, pero entre los judíos que hablaban griego, designaba a los que nosotros conocemos como los eruditos, los estudiosos de la ley, los escribas. Estos hombres, hermanos, conocían, pero a la perfección, los manuscritos de la ley que copiaban una y otra vez para su preservación. Impresionante. Algunos de ellos se memorizaban, pero frases muy largas, enteras de cada rollo, que después debían transcribir. Eran hiperprecisos con esto. Memorizaban la cantidad de letras que tenía una frase para que al terminarla no faltase ninguna. Todo para garantizar la herencia, por así decirlo, exacta, precisa de la Biblia a las generaciones venideras. Por un lado, damos muchas gracias a Dios por esos hombres, ¿no es así? Los usó para preservar su palabra. Qué bueno. ¿Pero saben cuál fue el problema? En realidad, estos teólogos, eruditos, estudiosos del judaísmo, no estaban en una mejor situación que los sabios griegos que acabó de describir Pablo en la pregunta anterior. ¿Por qué? Porque ellos tampoco fueron capaces de edificar una teología centrada en Jesucristo. De hecho, tuvieron a Jesucristo enfrente de sus narices y pidieron que lo crucifiquen, ignorando las profecías mesiánicas que anunciaban no solo a un Mesías reinante, sino a un Mesías sufriente, como el Salmo 22, Isaías 53, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no hicieron de la cruz el centro, ¿ven? De todo su conocimiento. Es impresionante esto. La verdad que uno se queda asombrado con estas cosas. Ellos esperaban un caudillo en el Mesías y no un crucificado. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco pudieron apreciar la sabiduría de Dios expresada en la cruz. Hoy, lamentablemente, nos encontramos en las filas cristianas con teólogos, con eruditos en el griego y el hebreo, que confiesan que no tienen fe. Gente que se ha dedicado a estudiar por años, y no estoy exagerando, 30 años quizá de su vida, el libro de Deuteronomio, para racionalizar totalmente su significado, quitar todo el aspecto que ellos consideran mitológico, desacreditar su fecha, la autoridad de Moisés, etc. Es una cosa impresionante. En nombre de la erudición, del estudio, de la sabiduría, se pierden la sabiduría de Dios expresada en la cruz de Jesucristo. Por eso le tengo tanto terror al intelectualismo en la iglesia de Cristo. Que la teología sea solo como una escuela filosófica más sobre la cual debatir. ¿Viste el libro que escribió tal, el otro, aquel? Bla, 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 pum, pum, sonamos interesantes, profundos e intelectuales, y en el camino nos podemos perder de vista lo esencial. Volver a la cruz todos los días, hermano. Porque ahí está el poder y la sabiduría de Dios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice Pablo. ¿Dónde está? La palabra se traduce disputador, significa orador. Alguien que era capaz, por su elocuencia, de defender aquellos puntos de vista que había adoptado sobre la vida, el mundo, los dioses, etc.
Recuerden que en la cultura griega, tan amante de la retórica, los mejores filósofos públicos siempre eran los que mejor se expresaban en público, ¿sí? Por eso ellos admiraban muchas veces la forma del mensaje más que su contenido, ¿entienden? Y eso es un error garrafal también. Porque una persona puede tener todo el carisma para hablar y la precisión gramatical para expresarse, y sin embargo no estar diciendo nada relevante. Y a veces, para ser honesto, muchas personas que predican el Evangelio suenan así. Súper profundos, teorizantes sobre aspectos de la soberanía de Dios, bla, 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 pero nunca dicen nada. No confrontan al hombre con su pecado frente a la gloriosa cruz de Jesucristo, que muestra en vivo y en directo su incapacidad para resolverlo. ¿Dónde está el disputador de este siglo?, dice Pablo. En otras palabras, ¿dónde te llevaron los argumentos profundos, la retórica admirable de los maestros que elegías antes? Ni los escribas judíos, fíjate, en resumen, ni los sabios o disertadores griegos han podido guiar a la gente a tener perdón de pecado, vida eterna y una gloriosa reconciliación con el Dios vivo y verdadero. He ahí el fracaso del hombre. He ahí la gloria de Dios. Qué bárbaro. ¿Ven? Dios se ha propuesto enloquecer la sabiduría del hombre. Porque el conocimiento de Dios, la paz de Dios, el perdón de pecado, la esperanza de vida eterna, el propósito de la existencia, el amor al prójimo, una vida piadosa, pura, santa, quedan totalmente fuera del alcance del poder de las filosofías humanas. Tienen su utilidad, pero no para estas cosas, las más importantes. Por eso nosotros no debemos sonar como filósofos cuando predicamos, debemos sonar como hijos de Dios, que han sido rescatados por gracia, que hemos creído en la sabiduría del Señor expresada en la cruz, que confiamos solo en Jesucristo, que amamos solo a Jesucristo, que predicamos la sola fe en su nombre, el perdón de pecados por la sola gracia del Señor. Porque eso le va a dar solo la gloria a Dios. Terminemos viendo el poder ahora de la sabiduría divina. Fíjense qué hermoso, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo sé que parece un trabalengua este texto, pero lo que está diciendo básicamente que Dios en su sabiduría determinó que el hombre, dependiendo de su sola sabiduría, nunca pueda llegar a conocerle. Eso es lo que significa. Si el hombre no busca fuera de sí mismo, fuera de lo que otros hombres dicen o escriben o reflexionan, nunca va a conocer a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y esto no se da porque sí, se da porque Dios lo determinó así. Él en su sabiduría, buscando glorificar su nombre, lo determinó así. Ninguno de nosotros está acá por sus propios descubrimientos. Y después de haber investigado el tema de cómo resolver el pecado, estamos acá porque el Espíritu Santo nos confrontó con la verdad de nuestro pecado, de la cruz de Cristo y de la necesidad que teníamos de arrepentirnos y confiar en Él. Por eso estamos acá. No es un mérito nuestro ser salvo, por favor. Si Dios nos hubiese dejado a nuestros propios razonamientos, no estaríamos acá, porque nuestros razonamientos no alcanzan a Dios. Eso es lo que significa este versículo. Y me mata porque, miren lo que dice el texto, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no conoció a Dios. Esa es la sentencia para todo aquel que depende en su orgullo de su sabiduría y rechaza la de Dios expresada en la cruz de Jesucristo. La palabra que se traduce ahí, conoció, implica un conocimiento vivencial, experimental, no solo intelectual. No solo intelectual. Casi siempre implica una relación entre el objeto conocido y el que lo está conociendo o lo quiere conocer. Un ejemplo de esta palabra, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, dice el Señor, y las mías me conocen. ¿Ven? Ahí está expresado, no es un conocimiento intelectual, no es que nosotros somos historiadores de Cristo, que sabemos datos acerca de Él, de una persona del pasado, no, compartimos la vida con Cristo, no somos historiadores, somos adoradores de Cristo, caminamos con Cristo, hablamos con Él, alabamos su nombre, ¿entienden la diferencia? Es grande, es grande. Creo que lo peor, el precio quizás más alto de rechazar la verdad de Dios expresada en la cruz es aceptar esta mentira y caminar por la vida sin Dios. Sin Dios. Qué tremendo, ¿no? El mundo no puede conocer en este sentido a Dios si quiere, si insiste en depender de sus obras, de su poder, de sus méritos, de sus logros, de sus ideas, de su filosofía, de sus razonamientos. Necesita ir a la cruz. Necesita ir a la cruz. Por eso, es que a Dios le agradó, esa es su voluntad, significa, eso es lo que quiso hacer. Le agradó salvar a los creyentes, fíjense, ¿mediante qué? La locura de la predicación. La cruz es una locura, la predicación de la cruz también es una locura. Pero esta frase humilla la sabiduría del hombre. Dios enloquece la sabiduría del mundo, privando al hombre de conocerle mediante su propia sabiduría, y a la vez determinando que el hombre solamente pueda llegar a conocerle a través de un método que lo consideran una locura. El mensaje de la cruz. La palabra que se traduce predicación ahí, agradó salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación, no se refiere a la comunicación de un mensaje, guarda con eso, sino al contenido del mismo. Y esto es importante, parece un detalle menor. El texto no está diciendo que los cristianos inventaron el arte de la predicación, ¿entienden? De hecho, los griegos eran expertos, como les dije, en el arte de la retórica, la oratoria y la homilética. Tampoco el texto significa o quiere decir que Dios salva a los creyentes solo en el marco de una predicación pública. No. Lo que el texto dice es que a Dios le agrada salvar a los creyentes mediante el contenido, ¿entienden?, de la predicación del Evangelio o de la palabra de la cruz. ¿Entienden la diferencia? Pues si no, nosotros quizás idolatraríamos un método de hacer esto, una forma, pero no está diciendo eso. A Dios le agradó salvar a los creyentes por medio del mensaje del Evangelio. Es muy simple. Por eso humilla al hombre. En su sabio plan, Dios determinó que el hombre no pueda conocerle mediante su propia sabiduría o esfuerzo, sino únicamente por medio de la fe en la palabra de la cruz. Que según capítulo 1, verso 23, noten, es Cristo crucificado, ese es el resumen, ¿no?, de lo que predicamos. Cristo crucificado, el Dios de los cielos humanado, crucificado, eso es asombroso. Notable, fíjense, el texto dice que a Dios le agradó salvar ¿a quiénes? A los creyentes. Dios salva a los creyentes, a los que creen. Es por fe. La salvación es por fe.
Wow, si la sabiduría humana fuera el camino para encontrar a Dios, entonces solo se salvarían los intelectuales. Si las buenas obras o la religión fueran el camino a Dios, solo se salvarían los mejores o los más piadosos, que no existen, porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. No hay quien haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, sería una muy mala noticia para todos nosotros. Pero al ser por fe, al prescindir Dios de nuestros méritos, obras y sabiduría para salvarnos, Él se lleva toda la gloria, ¿entienden? Y a nosotros no nos queda ninguna. ¿Sabe qué nos queda en lugar de gloria? Nos queda gratitud. Gratitud. Si la salvación es por fe, entonces ¿cuál es el único pecado que Dios no va a perdonar? ¿La droga? ¿El alcohol? ¿La inmoralidad? ¿La mentira? ¿Cuál? La incredulidad, exactamente, la incredulidad. Jesús fue súper claro con esto. En Juan 3:36 leemos palabras de Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en 3:18, ahí nomás de 3:16 que tanto citamos, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sola fe. Los que transitan el camino de la perdición están ahí porque no creen, rehúsan creer, se aferran a sus propias filosofías, a su propia sabiduría, concepciones, ideas, o quizás si tiene un perfil religioso, a sus propias obras, piedad, donaciones, no sé. Que Dios nos use para predicar simplemente la sencilla palabra de la cruz para ver a algunos quizás que van por ese camino, pegar la vuelta. En arrepentimiento y fe, dependiendo de Cristo. Que Dios nos use. Los judíos, dice Pablo, piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos demandan señales sobrenaturales para poder creer en la predicación, ¿entienden? Ese es el punto. Ese es lo grave. Hace poco escuché un apóstol, bueno, autodenominado obviamente apóstol, un gran escritor de libros, muy conocido, que dijo que hoy en día el hombre no puede predicar el evangelio si no está acompañado su mensaje de señales milagrosas. Sería como un insulto al auditorio. Opa, ¿cómo puede ser? Acá Pablo le da un tinte negativo a esa actitud de pedir señales para creer el mensaje. ¿Cómo puede ser? Algo está mal, ¿no? Ustedes recuerden que para evidenciar, exponer sus credenciales mesiánicas, porque así lo anunciaban los profetas, Jesús hizo muchos milagros impresionantes, ¿no es así? Los hizo en público, los hizo en el marco del judaísmo. Pero ¿qué hizo la gente, en su mayoría, testigo de esos milagros? Lo rechazó. Lo rechazó. Los fariseos, luego de que él sanó a un endemoniado ciego y mudo, dijeron, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Es más, no sé si recuerdan, pero a Jesús lo quisieron linchar, literalmente, por sanar a una persona en un día de reposo. Mirá. Por eso en Mateo 12, 22, 24, Jesús dijo que no le iba a dar ninguna señal a esa generación incrédula, sino la del profeta Jonás, la señal de que iba a estar muerto, 3 días sepultado, pero luego iba a resucitar. Es más, cuidado, los milagros suelen atraer discípulos exigentes y falsos del Señor Jesucristo. Un ejemplo nada más, no tenemos tiempo, pero cuando Jesús alimentó a los 5.000, ¿se acuerdan? Su poder milagroso atrajo personas interesadas solo en el menú,
no en el Mesías. Y a esas mismas personas después les tuvo que pedir que se vayan. Después lea Juan capítulo 6. Es sorprendente ese capítulo. Empieza con Jesús y las multitudes, los miles alrededor de él. Termina diciéndole solo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Impresionante. Nosotros diríamos, el fracaso del predicador. Si estaríamos sustentando a Jesús, le sacamos el sustento. ¿Cómo puede ser? Predica un mensaje, tiene miles en el auditorio y después le quedan 12 y encima estaba Judas ahí. No, cuidado con eso. La demanda de señales se convierte en el prototipo de todas las condiciones que ponen los hombres para justificar su incredulidad. Decime, ¿cuántas veces escuchaste frases como esta? Mirá, sí, yo me voy a entregar a Dios, pero si sana a mi esposa. Sí, voy a seguir a Jesús, pero si me saca de esta, vivo para Él. Si consigo este trabajo, voy a ser discípulo del Señor. Si mi esposa vuelve conmigo, voy a seguir a Cristo hasta la muerte. Los griegos, en cambio, querían pruebas intelectuales, basadas en la sabiduría humana para creer la predicación. Por eso, de existir, ¿no?, decían ellos, Dios debería ajustarse a nuestras ideas elaboradas, sofisticadas, pulidas respecto de la deidad. Si Dios es diferente a lo que yo pienso, creo, no es Dios, no lo quiero. Bueno, qué tremendo. Cuando Pablo va a Atenas, ¿se acuerdan? Se encuentra con un templito dedicado al Dios no conocido. Esa gente culta, sabia, reflexiva, observadora de los tiempos y las edades, intelectualmente brillante, llegó a conocer, entre comillas, quizás cientos de dioses y representarlos en su panteón, pero no conoció al Dios verdadero. Porque la sabiduría del hombre no alcanza a conocer al Dios verdadero. Pero nosotros, dice Pablo, fíjense, verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Mirá, ¿qué es más popular? Séme honesto. Ponerse a disertar sobre asuntos humanistas, tratando de resolver los problemas de conducta de la gente y elevar su autoestima, o predicar la cruz de Jesucristo y el pecado del hombre. Séme honesto, ¿qué es más popular? ¿Quién tiene más chance de que lo llamen para ser entrevistado en un programa de televisión? ¿Qué es más popular? ¿Desatar poder aquí dentro milagroso y manejar las emociones de la gente y llevarla, conducirla de a poquito, traer la música, las luces y la manipulación a sentir cosas o pararse y predicar sencillamente el Cristo de la cruz y el pecado del hombre? Pero Pablo dice, a mí no me importa. Dice, yo voy a predicar a Cristo crucificado. Sé que para los judíos, dice el verso 23, es un tropiezo esto, y para los gentiles es una locura, pero no me importa, dice Pablo. Porque Dios salva al que cree en Él. Por eso no me importa. Qué hermoso vivir así, con esa sencillez, ¿no? Nuestra fe. Predicar la cruz, dar testimonio simple de nuestra fe, de nuestro Señor. Alguno va a creer, hermano, y se va a unir al coro celestial por toda la eternidad. Es así. Y bueno, y esa persona que crea en su sencillez y wow, y por la obra del Espíritu Santo, va a ser perdonada, lavada en la sangre de Jesucristo, justificada, reconciliada con Dios, redimida a precio de sangre, hermoso, adoptada como hijo, la vamos a ver en la gloria. Tremendo.
Tremendo. Ahora, si no empezamos a hacerlos interesantes con la fe, y lo más probable es que no pase esto. No lo digo yo, noten lo que dice el versículo 17. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, ¿ves? ¿Para qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando los cristianos queremos sonar súper interesantes y sabios, en realidad estamos tapando el mensaje simple, sencillo, directo, contundente de la cruz de Cristo. Pero un Cristo crucificado era un tropiezo para los judíos. El Mesías debería venir con poder y gloria a establecer su reino, decían ellos. Yo quiero el Mesías del capítulo 11 de Isaías, no el del capítulo 53. No entendían. Ellos creían en un Mesías que vendría a librarlos de los romanos, no de sus pecados. Ellos pensaban en un caudillo, que venía a combatir por ellos, para librarlos del yugo opresor del enemigo. Nunca pensaron en un joven crucificado por los pecados de ellos. Y era un tropiezo, y Pablo sabía que cuando entraba a una ciudad e iba a una sinagoga y empezaba a hablar de Cristo, el rechazo estaba garantizado. Pero algunos creían. Por eso predicaba igual. Para los griegos, era una locura pensar en un joven crucificado como la esperanza del mundo. Ellos tenían también sus ideas preconcebidas acerca de los dioses, es difícil resumirlas, es imposible por ser tantas, pero creían básicamente la mayoría que la materia era mala y que todo lo que era espiritual era bueno, entonces un Dios que tomaba un cuerpo material no entraba en su mente. No estoy de acuerdo, iban a decir. Por eso era una locura, una necedad para ellos pensar en un Dios que se hace hombre. Pero además, la mayoría de ellos tenía un concepto extraño de sus dioses, porque ellos pensaban que sus dioses estaban demasiado ocupados con asuntos divinos como para siquiera interesarse en los asuntos de los hombres. Por tanto, tampoco podían entender la idea de un Dios que ha llamado de esa forma a los hombres. Entonces Pablo sabía que iba a Atenas, iba a Corinto, iba a otros lugares, predicaba el Evangelio de la cruz, iba a ser rechazado, se iban a burlar de él, lo iban a menospreciar, lo iban a golpear, azotar, echar de las ciudades como hicieron. Pero dice, yo predico a Cristo crucificado. ¿Por qué? Verso 24, porque para los llamados, aunque sean judío o griego, no importa, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ven? Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Este texto divide la humanidad en tres ahora. ¿Se dieron cuenta? 1, judíos. 2, griegos. 3, llamados. Sean judíos o griegos. Llamados. Fíjense el texto, es importante. Nosotros, por ejemplo, seríamos gentiles llamados. La mayoría, no sé si hay algún judío entre nosotros. Para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y uno inevitablemente se tiene que preguntar, pero ¿no era que Dios en su sabiduría hizo que el hombre no pueda conocerle, dependiendo de sus razonamientos? ¿Por qué nosotros le conocemos? ¿Y no era que todos consideraban la cruz o absurda o repulsiva? ¿Por qué nosotros amamos la palabra de la cruz? ¿Qué pasó? La respuesta del texto es muy simple. Dios nos ha llamado a la salvación por medio de la palabra de la cruz. Es la única respuesta. No tenemos méritos algunos, no somos mejores que los vecinos. Esto debería mantenernos humildes, simples, a la hora de compartir nuestra fe con ellos. Esto
debería llevarnos con Pablo a decir, no quiero vivir ya más para mí, quiero vivir para Él que murió y resucitó por mí. Y quizás hoy aquí mismo, sentados en los bancos, haya personas que representan algunos de los grupos que mencionamos, ¿no? Quizás vos te estés preguntando, bueno, muy lindo todo esto, pero ¿cuándo llega la parte del poder y los milagros? ¿Qué pasa con esta iglesia? Si pensás así, quizás no estás buscando la sabiduría de Dios expresada en la cruz. Lo que estás buscando es otras cosas, son otras cosas. Señales para llegar a creer. Dios te manda hoy y a todo hombre en todo lugar a arrepentirte y a confiar en su Hijo para salvación. Haga o no haga milagros por vos. Tu problema más grande no es la necesidad de un milagro, es la necesidad de ser perdonado, tener vida eterna, ser lavado en la sangre de Jesús, que la culpa de tu pecado sea quitada para siempre. O quizás haya otra persona que piensa en su corazón, la verdad, están todos locos en esta iglesia. ¿Cómo pueden creer en estas cosas? ¿Cómo en la era de la ciencia, la tecnología, en la era posmoderna donde la religión ya es un mito, cómo pueden seguir pensando en Jesús de Nazaret como alguien más que un personaje histórico? También, si pensás así, Dios te manda, como a todo hombre, en todo lugar, a que te arrepientas y confíes en su Hijo. Pedir perdón al Señor. La verdad, Dios, hasta ahora estuve buscando un milagro. Estuve buscando que resuelvas mis problemas, que me quites tal situación. Vengo a la iglesia por eso, quiero sentirme mejor, quiero esto, lo otro. No se llega a Jesucristo. No se puede conocer a Dios en ese camino. Hay que mirar a la cruz por la fe. Quizás alguien está aquí diciendo, bueno, yo soy un intelectual de la fe, pero la verdad no tengo relación con Dios. Bueno, renuncia a todo ese intelectualismo, a esa teoría, arrepentite de tu pecado y por la fe, pedile al Señor que te salve. Abrazá la sabiduría de Dios expresada en la cruz. Y tú, hermano querido, hermana querida, vos y yo, nosotros, que hemos, por gracia, sido rescatados. ¿Qué predicamos a los demás? ¿Qué le decimos a los demás? ¿Somos claros? ¿O sonamos más, insisto, a filósofos que a predicadores? Que a gente que da su testimonio de su fe y de su Señor. Hermano, hermana, querido, hemos sido salvados por Cristo. Debemos vivir para Cristo. Debemos alabar a Cristo. Debemos predicar a Cristo. Debemos vivir una vida cristocéntrica, una vida centrada en la cruz, para que cuando nos creamos algo, frente a la cruz todo eso se derrumbe. Cuando busquemos nuestra gloria, frente a la cruz todo se caiga. Para que cuando endurezcamos el corazón frente a la cruz se quebrante. Para cuando nos hayamos acostumbrado a vivir una vida superficial frente a la cruz, nos humillemos. Para que cuando nos hayamos acostumbrados a tener dos caras, una en la iglesia y una fuera de la iglesia, frente a la cruz, esa carita caiga. Para que si nos hemos acostumbrado a una vida cristiana sin compromiso con nada ni con nadie,
frente a la cruz, nos arrepintamos. Tenemos que volver todos los días a la cruz, hermanos y hermanas queridas.